que se sepa lo que pasó con el profesor Neil Felipe Cubides. Ese es el llamado que hace el país. Y es que hay profunda consternación por el crimen del docente de la Universidad Externado, reportado como desaparecido. Hay consternación en el país por el asesinato del profesor y asesor de la Procuraduría, Neil Felipe Cubides. El hombre que ves en pantalla era profesor en la Universidad Externado hasta que terminó asesinado en un horrible crimen. En una vereda olvidada al sur de Bogotá, un cuerpo arde envuelto en la noche, consumido por el fuego. Aquella madrugada, un ciudadano se detiene ante el macabro hallazgo. El olor acre de carne y tela quemada se mezcla con el viento frío. Nadie imagina todavía que esos restos calcinados pertenecen a un profesor universitario desaparecido días atrás. Un hombre querido por su familia y respetado por sus alumnos. Neil Felipe Cubides Ariza, docente de 54 años de la Universidad Externado de Colombia, misma universidad en la que yo me formé como periodista. Neil era un padre de 2 hijos. Ha sido encontrado muerto en circunstancias escalofriantes. 4 días antes, había salido al anochecer de una clínica en el norte de Bogotá tras atender una urgencia médica de su hijo de 10 años. Y desde entonces, nada más se supo de él. Su desaparición repentina y el descubrimiento de su cuerpo incinerado sacuden a la capital colombiana. Pero antes de iniciar quisiera enviar un saludo muy especial y cósmico a Perla Guadalupe González, que me escribió: saludos Tess, gracias por cada video y por tus reflexiones, abrazos cósmicos. Pues Perla, muchísimas gracias a ti, más bien porque me has apoyado mucho, sé que eres constante, me alegra mucho tenerte aquí en la comunidad, te envío un fuerte abrazo y te deseo lo mejor del mundo. También quiero saludar a Bela Calderón, que me escribió: hola Tess, un saludo desde New Jersey, Estados Unidos, me encanta tu programa y lo profesional que eres, siempre en mis tiempos libres te veo, también me encanta tu look, espero tus saludos, muchísimas gracias. Pues nada, te envío un fuerte abrazo Bela, espero que todo esté muy bien en los Estados Unidos, que te esté yendo muy bien a ti y a tu familia, que te encuentres muy bien de salud, te envío un beso y muchas gracias por tu apoyo, cuídate mucho. Y por último quisiera saludar a Madeline Torres, que me escribió: Dios te cuide, gracias Madeline, a ti también, que Dios esté contigo, te envío un fuerte abrazo y te deseo lo mejor del mundo. Y recuerda que si tú quieres ser saludado lo puedes hacer con un super gracias que se ubica allá abajo, o también con el link de PayPal que tienes en la descripción del video, y lo pasarás a ser saludado en un próximo video. Sin más, continuemos con el caso. La tarde del 15 de enero, en la habitación de urgencias pediátricas de la Clínica del Country, Neil Cubides depositó un beso cansado en la frente de su hijo de 10 años. El niño, adormecido tras recibir atención médica, no imaginaba que esa sería la última vez que vería a su padre con vida. Denise, la esposa de Neil, sostuvo su mano con una mezcla de preocupación y ternura. Ambos habían llevado al pequeño por una molestia de salud y la norma del hospital era clara: solo un acompañante podía quedarse en sala de observación. Dennis le susurró a su pareja que regresara a casa a descansar un poco. Ella se quedaría junto al niño y le avisaría tan pronto pudieran irse. Neil dudó un instante, como si algún presentimiento gélido le rozara la nuca, pero finalmente asintió. Era un hombre de familia dedicado, de esos que ponen el bienestar de los suyos por encima de todo. Y le dije a mi esposo: vete para la casa y descansas, que mañana tienes que trabajar. Mi esposo sale de la clínica por urgencias pediátricas, según lo que me dicen de los videos. Mi esposo salió, cruzó la carrera 15 y cogió un taxi. De ahí no se sabe nada más de mi esposo. Eran alrededor de las 10 de la noche y el aire de Chapinero tenía esa frialdad fina de enero. Neil cruzó la carrera 15 con calle 85, una intersección vibrante de la zona rosa que a esa hora latía con luces de neón y murmullos de música lejana.
Entonces imaginemos Neil dando sus pasos firmes pero apresurados, deseando llegar a casa para quizá preparar la mañana siguiente en la universidad. Como profesor de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, su pasión era enseñar y sus estudiantes lo describían como un académico brillante. Además de dar clase, tenía otro empleo importante: asesor en la Procuraduría General de la Nación, un cargo que hablaba de su integridad y conocimiento. Pero en ese momento, Neil no pensaba en títulos ni en trabajos. Su mente estaría repasando la escena en la clínica, su hijo enfermo, su esposa preocupada. Que todo salga bien, debió susurrar. Neil alzó la mano tímidamente a los taxis que pasaban. Bogotá es una ciudad de contrastes. A unas cuadras, los bares de la zona T rebosaban de risas y vida, pero en la soledad de esa calle, un hombre cansado solo quería la seguridad de su hogar. 2 taxis pasaron de largo. Neil los dejó ir con paciencia. No podía saber que ese pequeño detalle le cambiaría el destino. A las 10:06 p.m., una cámara de seguridad captó su figura esperando junto a la caseta. Vestía una chaqueta marrón oscura que contrastaba con la luz amarillenta de la calle, y esa imagen coincidiría después a la perfección con la descripción que su familia dio a las autoridades. Todo indica que ese hombre en la grabación era él. Bogotá seguía su curso habitual. Nadie alrededor para notar que Neil estaba a minutos de perderse para siempre. A las 10:08 p.m., un automóvil se acercó y se detuvo suavemente junto al andén. No era un taxi amarillo tradicional, según se vería luego en el video, sino un vehículo particular. Quizás Neil pensó que era un servicio de transporte por aplicación o un taxi pirata dispuesto a llevar pasajeros, una práctica común pese al riesgo. Nunca sabremos con certeza qué palabras se intercambiaron en ese instante fugaz. Tal vez el conductor ofreció llevarlo por unas monedas extra, o Neil, apurado por reunirse con su esposa e hijo, aceptó sin dudar. Subió al coche azul y cerró la puerta, ajeno a que acababa de cruzar el umbral hacia su perdición. Dentro del vehículo la atmósfera pudo cambiar en segundos. Es posible imaginar la mirada de Neil reflejada en el espejo retrovisor, quizás notando algo extraño demasiado tarde, un gesto cómplice entre el conductor y alguien más oculto en las sombras del asiento trasero, el desvío inesperado de la ruta conocida. ¿Sintió miedo en ese momento? ¿Pensaría en su familia aguardando en casa? Bogotá desfilaba por las ventanas, parques dormidos, esquinas silenciosas y semáforos parpadeantes. En algún punto del trayecto, los hechos tomaron un cariz oscuro. Tal vez una voz amenazante quebró el silencio. Tal vez una mano súbita oprimió un paño húmedo contra su rostro, impregnándolo de un químico adormecedor. Existen bandas que utilizan escopolamina, la infame burundanga, para robar a sus víctimas, borrando sus voluntades. Otros prefieren armas más contundentes, una descarga eléctrica de taser o el filo frío de un cuchillo. No sabemos qué método emplearon con Neil, pero el resultado fue igual de aterrador. La noche se lo tragó, su teléfono celular enmudeció y ningún ser querido volvió a saber de él después de ese viaje. Al amanecer del 16 de enero, la casa de la familia Cubides se llenó de silencio. Dennis marcó una vez más el número de su esposo y de nuevo la recibió el buzón de llamadas. Neil no había regresado aquella noche ni atendía el teléfono, algo completamente fuera de lugar en un hombre responsable. El presentimiento de Dennis se convirtió en horror con cada hora que pasaba. Para mediodía, el pánico ya era insostenible. Denunció ante la autoridad la desaparición de su esposo.
Los ojos de Dennis buscaban a través de las ventanas como esperando ver aparecer la silueta familiar de Neil doblando la esquina, pero no había nada. Desesperada por entender qué podía haber ocurrido, Dennis comenzó a atar cabos. Recordó que Neil manejaba varias cuentas bancarias y decidió comprobar si había movimientos inusuales. Llamó a los bancos para bloquear las tarjetas, temiendo que él hubiera sido víctima de un robo. Entonces llegó la primera pista siniestra. El banco le informó que en la madrugada, mientras ella velaba inquieta el sueño de su hijo en la clínica, la tarjeta de Neil había registrado 3 transacciones sucesivas. A la 1:25 am, retiro de 2 millones de pesos. A la 1:26 am, otro retiro de 4 millones de pesos. A la 1:51 am, una compra por 250,000 pesos. Más de 6 millones de pesos, que son aproximadamente $1,700 en total, habían volado de la cuenta en cuestión de minutos. Dennis sintió un escalofrío. Su esposo jamás manejaría tales sumas en efectivo de madrugada ni haría compras a esas horas. Además, el banco le reveló algo todavía más inquietante. Las operaciones se realizaron en el barrio Venecia, en el sur de la ciudad, a kilómetros de su ruta esperada y de cualquier sitio que Neil frecuentara. Aquellas calles de Venecia eran territorio desconocido para él. El panorama empezaba a clarificarse. Neil había sido víctima de un secuestro extorsivo express, el célebre paseo millonario. Tal parece que ha sido víctima del paseo millonario. Por favor, respétenle la vida. Ayúdenme a encontrarlo. Con esa hipótesis latiendo en su mente, Dennis se aferró a la esperanza más dolorosa, que su marido estuviera retenido pero con vida. Si le habían vaciado las cuentas, quizá ahora lo abandonarían en algún lugar golpeado pero a salvo. Hizo viral un video en redes sociales implorando ayuda. Se la ve con ojos enrojecidos, sosteniendo una foto de Neil. La voz se le quiebra al pronunciar esas palabras. La comunidad académica del externado también se movilizó. Colegas y alumnos inundaron internet con el rostro sonriente de su profesor desaparecido. Ayúdenos a encontrar a Neil, clamaba un mensaje de la Facultad de Comunicación Social. Es un padre, un amigo y un maestro querido. Mientras la búsqueda se intensificaba, la policía y el CTI de la Fiscalía comenzaron a rastrear la pista electrónica de las tarjetas. Las cámaras de seguridad en Venecia pudieron haber captado a los autores retirando el dinero, pero esa información no se divulgó inmediatamente. Lo que sí trascendió fue la creación de un grupo especial de investigación. Dennis pasaba revista mental a las noticias de Crónica Roja que alguna vez vio por televisión, sin creer que ahora ella fuera parte de una. Recordó, tal vez, otros casos de personas secuestradas en taxis que terminaban en desgracia. Se aferró a su teléfono esperando una llamada, ya fuera de la policía con buenas noticias o incluso de los captores pidiendo rescate. Cualquier cosa era mejor que nada. Pero el teléfono permaneció mudo. La noche del 18 de enero llegó, arrastrando el peso de un fin de semana de incertidumbre. Afuera, la lluvia fina golpeaba la ventana. Adentro, la familia velaba una ausencia. Tras 4 días de búsqueda incansable, la madrugada del lunes 19 de enero trajo consigo un giro escalofriante. Los agentes del CTI convocaron a Dennis y a otros familiares cercanos a Medicina Legal para realizar procedimientos de identificación. Habían encontrado un cuerpo sin identificar. Les dijeron que necesitaban muestras de ADN o reconocimiento dental para confirmar una sospecha. Dennis sintió que el mundo se derrumbaba. Quiso gritar que no, que eso debía ser un error, que Neil estaba retenido en algún lugar esperando ser liberado. Pero la realidad sería mucho más cruel.
En la vereda Los Soches, en la localidad de Usme, extremo sur de Bogotá, en una zona rural donde la ciudad se desdibuja en campos y cerros, fue allí, en ese paraje solitario, donde un ciudadano que transitaba a pie avistó un fulgor rojizo entre la maleza al borde de un camino. Al acercarse, encontró una escena dantesca. Una hoguera pequeña consumía lo que parecía ser un cuerpo humano. Las llamas bailaban con furia en torno a una forma inmóvil, iluminando los matorrales cercanos. El hombre sintió un profundo temor y se acercó curioso. Luego retrocedió horrorizado y de inmediato dio aviso a la policía. Y es aquí donde se encontró sin vida e incinerado el cuerpo del profesor Cubides. Aquí llegaron los investigadores del CTI de la Fiscalía, encontraron el cuerpo sobre esa especie de carreta. Pasaron pocos minutos para que llegara una patrulla al lugar. Los agentes iluminaron con sus linternas aquel cuerpo calcinado que aún humeaba. El cuerpo estaba ardiendo parcialmente, irreconocible, con la ropa hecha cenizas y la carne ennegrecida. No había documentos, billetera, ni nada que permitiera saber su identidad, solo la muerte en su forma más brutal. Los policías, endurecidos por años de servicio, apretaban los dientes ante la sevicia evidente. Quien fuera que hubiese hecho esto, intentó borrar toda huella con el fuego. Unidades del CTI de la Fiscalía realizaron el levantamiento del cuerpo carbonizado y lo trasladaron al Instituto de Medicina Legal. Comenzaba entonces la dolorosa tarea de identificar aquellos restos humanos tan dañados que ni siquiera las huellas dactilares podían obtenerse, pues el fuego había destruido la piel. Serían necesarias técnicas forenses más precisas, comparación de placas dentales y pruebas genéticas. Durante días, aquel cuerpo anónimo permaneció en el anfiteatro forense mientras los técnicos laboraban con paciencia y ciencia para describir su nombre. El 19 de enero, finalmente, llegó la confirmación que nadie quería escuchar. Mediante análisis odontológico se logró determinar que los restos pertenecían a Neil Felipe Cubides Ariza. Denis, quien hasta el último segundo albergó la esperanza de hallarlo con vida, se quebró en un llanto silencioso al escuchar esta confirmación. De Noticias Caracol en vivo a Mayra Tenorio. Mayra, se confirmó hace algunos minutos el hallazgo del cuerpo del docente de la Universidad del Externado que había sido reportado desaparecido, de hecho, este profesor, desde el pasado jueves. La presión por encontrar a los responsables aumentó exponencialmente. Las autoridades dejaron entrever que manejaban varias hipótesis y que ninguna estaba descartada. En principio, la línea más fuerte era la del paseo millonario, ese robo mediante secuestro que apuntaban los retiros bancarios. Sin embargo, había detalles que inquietaban a los investigadores y también a la familia. ¿Por qué asesinarlo con tanta crueldad si la motivación era robar? Por lo general, en un paseo millonario típico se induce a la víctima a sustancias, se la despoja de su dinero y luego se la libera, a veces abandonada y aturdida, otra vez es internada en un hospital por sobredosis de sustancias tóxicas, pero viva al fin y al cabo. En el caso de Neil, los delincuentes exhibieron una sevicia inusual, matándolo y quemando su cuerpo para no dejar evidencia. Quizás hay algo más detrás del crimen, una venganza personal, un intento de silenciarlo por su rol en la Procuraduría o simplemente la frialdad de una banda que no quería testigos. Mientras estas preguntas flotaban en el aire, los restos de Neil Cubides eran trasladados a su tierra natal, Bucaramanga, para las honras fúnebres. En la Catedral de Bucaramanga, familiares, amigos y estudiantes se reunieron para darle el último adiós. Estamos en el sitio de velación del profesor Neil Cubides. Pues como se deberá entender, una familia totalmente destrozada, muy tristes porque les han arrebatado a su ser querido. El ataúd rodeado de coronas de flores parecía demasiado pequeño para contener tanto dolor.
Denis y sus hijos permanecieron abrazados, arropados por una comunidad que exigía justicia. Exigimos y esperamos que las autoridades, con prontitud y eficacia, adelanten las investigaciones para establecer las causas y móviles de este crimen que cegó la vida de mi esposo y capturar y condenar a los responsables. Una peligrosa banda dedicada al paseo millonario fue desmantelada en las últimas horas en Bogotá. A los delincuentes se les atribuye más de 48 atracos. El brutal asesinato del profesor Cubides sacó a la luz un fenómeno delincuencial que Bogotá conoce demasiado bien, pero que cada cierto tiempo resurge con fuerza inusitada: el paseo millonario. Detrás de ese nombre casi folclórico se esconde una realidad escalofriante. El término se acuñó hace décadas para describir la práctica criminal de secuestrar pasajeros de taxi con el fin de vaciar sus cuentas bancarias. Un paseo forzado por cajeros automáticos que a veces culmina con la liberación de la víctima y, en los peores casos, con su asesinato. Aunque por temporadas parecía haberse controlado, las estadísticas recientes muestran que la pesadilla volvió. En 2025 los casos de paseo millonario en Bogotá aumentaron más de un 200% frente al año anterior, según datos oficiales, pasando de cifras casi anecdóticas a denuncias cada 9 días en promedio. Los relatos de sobrevivientes de paseos millonarios suelen compartir un libreto similar. Casi siempre comienzan en sectores acomodados o de rumba en Bogotá. Alguien sale de un bar en la zona T de Chapinero o de un restaurante en el Parque de la 93 tras una noche de diversión. Detiene un taxi en la calle confiando y ahí empieza la pesadilla. El conductor no sigue la ruta, desviándose hacia barrios desconocidos. Bueno, sucede que cogí un taxi en la calle 84A con 11 el domingo a las 6 de la tarde y el taxi comenzó a andar muy normal al inicio, digamos que iba por la ruta en la que le dije, pero de la nada comenzó a desviarse un poco hacia la circunvalar y yo en ese momento le pregunté al sujeto como por qué se estaba desviando y en ese momento el sujeto detiene el vehículo, saca un arma cortopunzante y me apunta con ella, y cuando detiene el vehículo otro sujeto que está adelante del taxi escondido con la silla reclinada se sube al lado mío y ya comienza a amenazarme con el arma. Una persona de una contextura pequeña que quepa aquí, bajan el cojín, corren esto, la persona se sube confiada al taxi, siempre entra por ahí o por allá sin darse cuenta que aquí hay alguien, y cuando ya el taxi iba en movimiento, pues el sujeto salía de aquí a cometer el hecho. Otras veces, a los pocos minutos, el taxi se detiene y suben 1 o 2 hombres más, haciéndose pasar por pasajeros que rápidamente dominan a la víctima. La persona es intimidada con armas blancas o de fuego, o incluso inducida a sustancias con químicos como la escopolamina, dejándola en un estado de confusión total. Acto seguido la recorren por la ciudad, vaciando sus tarjetas en cajeros automáticos. Así ocurrió con muchas víctimas en el pasado, asaltantes merodeando las zonas de ocio a la casa de quien, desprevenido y probablemente con algunos tragos encima, sube un taxi rumbo a casa. La logística perversa de los paseos millonarios suele aprovechar su geografía, siendo localidades como Chapinero, Usaquén y Teusaquillo más gravemente afectadas. Luego terminan apareciendo en el extremo sur, en localidades como Usme, Ciudad Bolívar o Bosa. Los delincuentes parecen preferir llevar a sus cautivos lejos, a sectores menos vigilados, donde pueden operar en la clandestinidad de la madrugada. El caso de Neil Cubides confirmó este patrón. Tomado en Chapinero, su cuerpo luego fue hallado en Usme, y no es el único. Los registros muestran casos con coincidencias inquietantes.
taxis abordados en la zona rosa que emprenden un viaje siniestro cuyo destino final y fatal es el sur de la capital. Bogotá es una urbe de contrastes. También ha visto casos emblemáticos de paseo millonario que, por la notoriedad de sus víctimas, resonaron con fuerza en la opinión pública. No se trata de una morbosa fama, sino de cómo incluso figuras reconocidas o queridas pueden sufrir la misma violencia que cualquier ciudadano, como sucedió con el caso del chico de La Ruana. En la madrugada del 29 de junio de 2023, Bogotá presenció otro paseo millonario, esta vez contra un joven influencer oriundo de Boyacá, Julián Pinilla, conocido popularmente como el chico de La Ruana. Celebraba el cumpleaños de un amigo junto a su novia Gina Paola Rivera en un bar de la ciudad. Julián jamás imaginó que la misma noche de fiesta se tornaría en pesadilla. Alrededor de las 12:30 am, la pareja salió del bar en la zona rosa y abordó un taxi para regresar a casa. Lo que ignoraban es que el guardia del bar habría alertado a delincuentes sobre la presencia del influencer allí. Fue una celada quizás planeada. En uno de los túneles de la autopista norte, el taxi se desvió y de repente Julián y Gina se encontraron atrapados en un paseo millonario. Los criminales los amenazaron y procedieron a robarles todo. Los golpearon sin piedad. En un video posterior, Julián aparecería con el rostro hinchado y contusiones, evidencia de la brutalidad sufrida. Durante más de 2 horas, deambulando bajo la noche, los delincuentes vaciaron las cuentas bancarias de ambos jóvenes. Gina relató después que entre las 12:30 y las 3 de la mañana vivieron un horror sostenido. Cada parada en un cajero era otra punzada de miedo. Cada intercambio entre los ladrones era una amenaza nueva. Los dejaron literalmente sin un peso, despojándolos de celulares, efectivo y la tranquilidad para volver a subir a un taxi. Finalmente, pasada las 3 de la madrugada, los asaltantes abandonaron a Julián y Gina en una calle oscura del barrio Sierra Morena, en la lejana localidad de Ciudad Bolívar. Heridos y aturdidos, lograron pedir ayuda. Un taxista, al ver su condición y que la policía no acudía de inmediato, los auxilió en ese momento crítico. Con el amanecer llegaron las denuncias formales. Julián Pinilla, con visible conmoción, subió un video a Instagram en el que mostraba sus heridas y contaba lo sucedido. El video se hizo viral, miles de colombianos expresaron rabia y solidaridad. Tras la denuncia pública, las autoridades se vieron obligadas a reaccionar. Abrieron investigación, rastrearon el recorrido del taxi, posiblemente identificado por cámaras, e incluso se habló de varias capturas de integrantes de bandas dedicadas a robos en la noche. Pero al igual que en muchos casos, los detalles de la investigación no trascendieron del todo a los medios. Otro caso sucedió el 20 de junio de 2013, ocurrió quizás uno de los más sonados a nivel internacional, un episodio que puso en aprietos la relación diplomática de Colombia con Estados Unidos. Aquella noche, el agente de la DEA, James Terry Watson, de 37 años, cenaba en un restaurante del Parque de la 93, salió cerca de las 11 de la noche en plena zona rosa y abordó un taxi sin notar nada extraño. Pero la emboscada ya estaba tendida. Delincuentes habían marcado a la gente como su objetivo, tal vez sin saber exactamente quién era, solo viéndolo como un cliente potencialmente adinerado. En medio del trayecto, un segundo taxi interceptó o alcanzó al primero y varios asaltantes entraron en acción. Uno le aplicó una descarga con una pistola taser eléctrica mientras otro lo apuñaló en repetidas ocasiones. Watson, pese a sus heridas, logró abrir la puerta y arrojarse del vehículo en movimiento para escapar. Una reacción desesperada de entrenamiento y adrenalina. Herido de muerte, se desplomó en la calle unos instantes después. Los transeúntes que lo auxiliaron escucharon sus últimas palabras inconexas mientras el charco de sangre se extendía bajo su cuerpo. Murió esa misma noche en el hospital, dejando atónitos a sus colegas y desatando la furia del gobierno estadounidense.
La resonancia del crimen fue tal que llovieron presiones. Agentes federales de Estados Unidos llegaron a Bogotá para colaborar en la cacería de los responsables y esta vez, a diferencia de muchos casos locales, la justicia fue implacable y veloz. Autoridades en Colombia recapturaron al taxista Wilson Daniel Peralta por su presunta responsabilidad en el asesinato del agente de la DEA James Terry Watson. En cuestión de días capturaron a 7 implicados. Antes de un año, varios habían sido extraditados y condenados en Estados Unidos a largas penas de prisión. Los responsables esta vez fueron capturados y judicializados. Se puede decir con satisfacción en los archivos. La muerte de Terry Watson probó un punto incómodo. Las autoridades colombianas pueden resolver con eficiencia un crimen de paseo millonario cuando hay suficiente escrutinio y presión internacional. Para las víctimas locales anónimas, en cambio, la historia a menudo es distinta. Estos casos expuestos revelan una estructura recurrente en la noche bogotana. Delincuentes que han perfeccionado un modus operandi, metódicos y despiadados, moviéndose en la delgada línea entre el hurto y el homicidio. A veces las víctimas sobreviven para contar el cuento, traumatizadas de por vida. En otras, como las historias aquí narradas, el precio es el más alto. En algunos, la vida misma. Las calles nocturnas de Bogotá aparecen en estos relatos casi como un personaje siniestro. La carrera 15, la calle 85, el parque de la 93, la autopista al sur. Son escenarios que durante el día bullicioso no intimidan a nadie, pero que de madrugada se transforman en pasajes de una novela negra. Tras el asesinato de Neil Cubides, las autoridades empezaron a conectar puntos en el mapa del crimen. No tardaron en sospechar que su caso podía estar ligado a otros 4 homicidios recientes en Bogotá con características similares. Se habló de la posible existencia de una banda o varias bandas operando con este patrón macabro, quizás una red criminal que comparte técnicas y territorios. Volvamos la mirada al caso que nos convoca hoy, el del profesor Neil Cubides. Ahora iluminado por el contexto de esta modalidad criminal, si bien todas las evidencias apuntaron desde el inicio a un paseo millonario, este caso parece haber escalado al horror. Lo que me parece terrorífico es la sevicia inusitada con la que actuaron sus captores. Este caso no se trató del típico robo extorsivo que salió mal, sino de algo aún más oscuro. Los ladrones obtuvieron más de 6 millones de pesos de sus tarjetas. En teoría, ese era su objetivo económico. Sin embargo, decidieron deshacerse de él de la forma más cruel posible, incendiando su cuerpo cuando probablemente ya estaba indefenso o incluso sin vida. Esa crueldad gratuita deja mucho que pensar. Una de las líneas de investigación que se manejaron fue la posibilidad de un motivo adicional relacionado con su vida profesional. Neil no era solo un profesor, recordemos que trabajaba como asesor en la Procuraduría General de la Nación. ¿Pudo haber tocado allí intereses peligrosos? Tal vez investigaba algo o a alguien que quisiera verlo callado. Aunque hasta ahora no hay indicios claros de una venganza específica, las autoridades no descartan nada. Esto deja abierta la puerta a especulaciones, desde un robo que se complicó por el reconocimiento de la víctima, es decir, que los asaltantes descubrieran su perfil y entraran en pánico, hasta una confabulación más siniestra camuflada de paseo millonario. Otra particularidad fue ese vehículo azul no identificado en el que Neil partió. Habitualmente los paseos millonarios implican taxis ilegales o incluso taxis oficiales conducidos por cómplices. En este caso, las imágenes sugieren un carro particular. Era tal vez un servicio por aplicación que resultó siendo una trampa.
o un coche de algún conocido. Los investigadores tratan de rastrear el recorrido de ese auto, aunque la placa no se distingue en el video. Puede que cámaras de tránsito o peajes hayan captado su paso más adelante. Esta pista es crucial. Identificar el vehículo podría conducir hasta los criminales. Hasta el momento esa tarea sigue en proceso, envuelta en hermetismo. Lo que sí es cierto es que Neil Cubides representa algo que hiela la sangre de la ciudadanía. La certeza de que a cualquiera le puede pasar. Él no estaba de fiesta ni en horas prohibidas. Estaba cumpliendo un deber familiar, saliendo de un centro médico acreditado en un barrio concurrido a una hora relativamente temprana, acompañado hasta instantes antes por su esposa e hijo. Si ni siquiera en ese contexto alguien está a salvo, ¿qué nos queda? No era un incauto ni un temerario, era uno de los buenos, como muchos dijeron, y tal vez por eso su muerte dolió tanto, porque nos recuerda la fragilidad absoluta en la que estamos viviendo, la peligrosa lotería que significa subir a un auto con un extraño. La reacción institucional buscó atajar esa sensación de indefensión. Aparte de la cacería de los culpables, se reforzaron campañas de prevención. La policía divulgó recomendaciones para la ciudadanía: no tomar taxis en la calle y preferir pedirlos por aplicaciones o líneas seguras, compartir la ubicación en tiempo real con familiares, desconfiar si el conductor desvía la ruta o si sube a otras personas durante el viaje. Incluso sugirieron verificar que el child lock de las puertas traseras esté desactivado al abordar. Un truco que usan secuestradores es activar el seguro para niños para que la víctima no pueda abrir desde adentro. Pero estas medidas, aunque útiles, suenan a veces a pañitos de agua tibia. Después de todo, muchas víctimas como Neil sí tomaron un vehículo de apariencia confiable y aún así no vivieron para contarlo. La verdadera solución exige para mí desmantelar las bandas. La inteligencia policial tiene que actuar y ser justicia ejemplar. Muchos paseos millonarios no llegan ni siquiera a juicio por falta de capturas. Los afectados quedan con el trauma y los ladrones siguen libres, a veces replicando sus fechorías una y otra vez. Neil Cubides no puede convertirse en una estadística olvidada y hasta ahora esa exigencia ha encontrado eco. La Fiscalía y la SIJIN han mantenido el caso como prioridad, haciendo allanamientos y recogiendo información. Sin embargo, los días pasan y los rostros de sus asesinos siguen desconocidos. El caso de Fabián Herrera sucedió en el año 2017 en Bogotá. Fabián, de 28 años, celebra con sus colegas en un bar de la zona T. Es un neurocirujano en ascenso, con toda la vida por delante, querido entre sus pacientes y admirado por sus compañeros. Podemos imaginarlo riendo, quizás bailando con torpeza algún reggaetón de moda, liberando el estrés de jornadas maratónicas en el quirófano. Su bata blanca de médico ha sido cambiada por una chaqueta de cuero casual y en su rostro moreno brillan los ojos de alguien satisfecho con sus logros. A la madrugada, Fabián decide que es hora de marcharse. En la calle semivacía, un taxi se desliza hasta la acera. Una mujer joven lo toma del brazo con familiaridad. ¿Es una amiga? ¿Alguien que conoció esa noche? Nadie en su círculo llegó a identificarla, pero las cámaras la registraron, alta, con cabello largo, vestido ajustado. Parece preocuparse por Fabián, que camina dando traspiés leves. Quizá el alcohol surtiendo efecto, quizá algo más en su copa. Esa mujer, Laura, cumple su papel a la perfección, lo acompaña, le susurra algo al oído. Él asiente con media sonrisa, vulnerable en su estado, y ambos suben al taxi que aguarda con las luces intermitentes como ojos de animal en la oscuridad. Así inicia el paseo sin retorno para el joven médico. Durante varias horas no se supo nada de Fabián.
Su madre comenzó a llamarlo a la madrugada. El tono sonaba y sonaba hasta que finalmente entró al buzón de voz. Un vacío de comunicaciones. Cuando vino la mañana y su hijo no apareció, la señora Merchant recorrió comisarías y hospitales con una foto en la mano, sintiendo que caminaba en una pesadilla. Nadie le daba razón. La denuncia formal se interpuso de inmediato. El desenlace llegó el 2 de junio de aquel año, cruel y grotesco. Muy al sur, casi fuera de la ciudad, unos recicladores vieron algo tirado junto a un lote baldío. Parecía un bulto envuelto en costales de esos que se usan para la basura de obra. Se acercaron con cautela y un hedor inconfundible les golpeó, olor a muerte, a carne corrompida. Dentro del costal, atado con sogas, yacía el cuerpo ya sin vida de Fabián Herrera. Estaba semidesnudo, sus zapatos y chaqueta habían desaparecido, igual que su billetera. Tenía marcas en las muñecas y tobillos por las ataduras y su expresión congelada. Según trascendió extraoficialmente, era de pánico. Como Cubides, Fabián había sido llevado a Usme para ser descartado como un objeto inservible. En este caso, la muerte no fue por arma blanca ni asfixia, sino por intoxicación. Los análisis toxicológicos revelaron en su sangre rastros de benzodiazepinas y escopolamina mezcladas con alcohol en un cóctel mortal. Los criminales lo envenenaron en vida, ya fuera para someterlo o por error en la dosis, y provocaron un paro respiratorio. Posiblemente murió en el auto, caminando al sur, sin que a los asesinos les temblara el pulso. La investigación tardó, pero eventualmente desenredó la madeja. La misteriosa mujer que lo acompañó no era una buena samaritana, sino parte de una banda. Se supo que al menos otras 2 personas, el conductor y otro cómplice, participaron. Usaron las tarjetas de Fabián en cajeros, replicando el modus operandi. Vaciaron su cuenta, compraron con su tarjeta de crédito y cuando vieron que él convulsionaba por las sustancias entraron en pánico. Sin remordimientos decidieron deshacerse del paquete. Envolvieron su cuerpo inmóvil en los costales, quizás aún respiraba tenuemente, nunca lo sabremos, y lo tiraron en aquel paraje oscuro, esperando que los gallinazos y el olvido hicieran el resto. Pero Fabián no fue olvidado. Su madre, como Denis Alfaro, movió cielo y tierra, tocó puertas de periodistas, rogó a la justicia. Tuvieron que pasar 6 años de persistencia, pero al final los nombres salieron a la luz. Laura N., la mujer señuelo, fue capturada. Junto a ella varios integrantes de la banda cayeron uno tras otro. Se descubrió que habían hecho lo mismo con otras parejas y personas saliendo de bares. Incluso hubo un caso donde drogaron a una pareja entera a la salida de una discoteca en la calle 116, robándoles mientras yacían inconscientes. Finalmente, un juez dictó sentencia contra ellos. El Paseo Millonario de la 85 tenía por fin responsables pagando condena. Sin embargo, nada devolverá la vida truncada de aquel médico de manos hábiles y futuro brillante. La historia de Fabián Herrera resuena profundamente con la de Neil Cubides. Ambos salieron a cumplir una labor cotidiana, uno a divertirse sanamente, otro a cuidar de su hijo enfermo. Ambos fueron abordados por falsos salvadores, el taxi oportuno y la mujer amable, que resultaron ser lobos con piel de oveja. Ambos fueron llevados al sur de la ciudad donde la muerte les esperaba y en ambos casos los criminales intentaron borrar evidencias, en uno con costales, en el otro con fuego. Las 2 familias vivieron la angustia de la búsqueda y luego la peor de las confirmaciones. Ambos nombres tristemente pasaron a la lista de mártires de esta modalidad infame. Y por último quisiera hablar de otro caso paralelo y muy atroz, el paseo millonario de Carolina Cruz que sucedió en Bogotá en el año 2007.
La noche bogotana brillaba con la vida nocturna de un jueves y la modelo y presentadora Carolina Cruz salía de un centro comercial en el norte de la ciudad junto a su novio del entonces, el actor Daniel Arenas. La pareja, jóvenes y famosos, subió un Mazda 3 negro de propiedad de Daniel y se dispuso a manejar hacia casa. Tomaron la avenida Circunvalar, una vía serpenteante al pie de los cerros orientales, sin darse cuenta de que eran seguidos. De pronto, en la calle 90, un Volkswagen Jetta plateado les cerró el paso. De aquel vehículo descendieron 4 hombres armados que encañonaron a Carolina y Daniel sin darles tiempo a reaccionar. En segundos los sometieron, les quitaron su Mazda, los obligaron a subir al carro de los asaltantes y los hicieron tenderse boca abajo en el piso del vehículo. Lo que siguió fue una odisea de varias horas de terror. Los delincuentes, organizados y fríos, les vendaron los ojos a sus 2 rehenes y comenzaron a preguntar con tono militar: ¿el carro tiene GPS? ¿Dónde están las llaves de más? Daniel, nervioso, les aseguró que no tenían rastreador satelital, solo la alarma estándar. Los ladrones revisaron sus pertenencias, sacaron billeteras, joyas, celulares. Uno de ellos, descrito después como un hombre alto, obeso, de voz ronca y cabello engominado, tomó la billetera de Daniel y extrajo 150,000 pesos en efectivo. A Carolina le quitaron el reloj y quizás los anillos. Con las tarjetas de débito y crédito en mano, comenzó el periplo de cajero en cajero. Con la clave revelada bajo amenaza, un asaltante bajó del auto y fue retirando dinero de distintas sucursales bancarias, mientras los demás daban vueltas con las víctimas por la ciudad. Carolina y Daniel no sabían dónde estaban ni cuánto tiempo había pasado. Ambos escuchaban sus propios latidos y las voces soeces de sus captores. En un momento, Daniel sintió que iba a perder el control. La ansiedad se le disparó, la respiración se volvió en un jadeo, pero se aferró a la mano de Carolina, quien temblaba a su lado para darse valor mutuamente. Los criminales se referían entre sí con motes. Uno de ellos llamaba teniente al que conducía, lo que haría suponer que quizás un ex policía lideraba la banda. Durante aquella travesía obligada, la pareja perdió la noción del tiempo. Los delincuentes dieron muchas vueltas despistando cualquier posible seguimiento. En total, lograron extraer alrededor de 1.400.000 pesos de los cajeros, que es una suma alrededor de $300, una suma importante pero insignificante comparada con el precio psicológico que pagaron sus víctimas. Cerca de las 2 de la madrugada, los secuestradores dieron por terminada su faena. Con frialdad detuvieron el vehículo en una calle oscura del barrio Iserra 100 en el norte de Bogotá y ordenaron a Carolina y Daniel que descendieran aún con los ojos abiertos. Luego se marcharon acelerando, dejándolos abandonados en esa vía vacía, aterrorizados pero vivos. Cuando por fin pudieron quitarse las vendas, se encontraron solos en la noche, sin su carro, sin dinero, temblando bajo la tenue luz de un poste. Habían sobrevivido. El desenlace de este caso trajo un atisbo de justicia. Años después, las autoridades capturaron a un sospechoso clave, José Fabio Cano Bayona, alias El Gordo, identificado como miembro de la banda responsable. Tras un largo proceso judicial, la Corte Suprema de Justicia ratificó una condena ejemplar de 40 años de prisión contra Cano Bayona por su responsabilidad en una serie de paseos millonarios, entre ellos el robo a Carolina Cruz y Daniel Arenas. Durante el juicio, Carolina y Daniel testificaron y señalaron a Cano Bayona como uno de los agresores que los retuvo durante horas. Hubo intentos de su defensa por invalidar las pruebas. Incluso un preso se inculpó falsamente para exonerarlo. Pero los magistrados hallaron esas maniobras inverosímiles y contradictorias y confirmaron que la banda de Cano fue la autora de aquel ataque planificado.
Saber que el responsable purga una pena larga no borra el trauma en la memoria de Carolina y Daniel, pero envía un mensaje potente. No importa cuán reconocido seas, en Bogotá cualquier ciudadano puede ser víctima y no importa cuán astuto seas como criminal, eventualmente la ley puede alcanzarte. Carolina Cruz, con la entereza que la caracteriza, habló públicamente del tema para alertar a otros. Su testimonio fue claro, pensó que esa noche los iban a matar. Daniel, por su parte, sufrió una crisis nerviosa tras el incidente que requirió atención médica durante 2 días. Ambos tardaron mucho en superar el miedo a conducir solos de noche. Este caso quedó inscrito en la crónica roja de la capital, pero también en la memoria colectiva como la prueba de que la violencia toca a todos y que la resiliencia es posible. Y al poner juntos estos casos vemos un ejemplo oscuro, un espejo oscuro también de la historia de Colombia, porque cada nombre en esta lista espero que sea también un llamado de atención, de cuidarnos entre todos y de apostarle entre todos a hacer justicia, porque así será la única forma en que construyamos un mejor mañana. Y antes de irme quisiera decirles a todos que por favor se cuiden, que tengan mucha precaución. Estas cosas no deberían pasar, pero son un flagelo real, así que por favor tú que viste esto, cuídate mucho, cuida a los tuyos, manténganse en contacto porque estas cosas no deberían suceder. Nada, les envío un fuerte abrazo y espero que hayan disfrutado el documental. Muchas gracias.